pues a continuación vamos a presentar la construcción de la celda fotoeléctrica, esto con el objetivo de medir la radiación en Bogotá. Vamos a presentar los materiales que se requieren para la construcción. Entonces inicialmente pues se requiere utilizar algún tipo de base, en este caso nosotros vamos a utilizar icopor. Se requiere papel aluminio normal, cualquiera que viene en la tienda. Colgate, se requieren limones, sulfato de cobre, más adelante vamos a indicar cómo se utiliza todo esto. Bueno, sal, agua, también una pintura esmaltada, alambre de cobre y bueno, pues vamos a utilizar el papel aluminio. Necesitamos hacer una capa o una hoja. Entonces la idea, vamos a colocar esa lámina de papel aluminio sobre una tabla de cartón paja. Entonces la idea es que nos quede ahí. Aquí ya lo tenemos, ya lo pegamos. La idea es que con la hora de que lo peguemos nos queden 3 terminales que más adelante las vamos a conectar con otros elementos. Bueno, a continuación ahora vamos a utilizar nuestra pintura esmaltada. Nosotros tomamos nuestro octavo y lo dimos en 3 y pintamos la franja media. Esta pintura es con el fin de aislar una resistencia que vamos a poner un poco más adelante de otros procesos. Más adelante lo explicaremos cuál es el funcionamiento real de esto. Bueno, ahora tomamos nuestro alambre de cobre, vamos a proceder a figurarlo en forma de zigzag para lograr una figura algo así como una resistencia. Nosotros ya lo hemos hecho acá, debe quedar algo parecido a esto. Aquí utilizamos unos cartones como para darle firmeza y poderlo pegar posteriormente sobre nuestra placa. Entonces ahora la idea es, después de que tengamos nuestra resistencia en nuestros cartones, colocar uno de los extremos de la resistencia a la terminal donde quedó, a la terminal central de acá, y la otra terminal conectársela al otro extremo de la resistencia. Más adelante vamos a mostrar cómo quedan conectadas. Bueno, ya hemos pegado nuestra placa en nuestra base de icopor. Han hecho las conexiones con unas puntillas, que es el cable de la resistencia, y pues lo que queda la otra terminal de la lámina. Entonces ahora el paso siguiente sería aplicar una mezcla de jugo de limón y colgate. Bueno, ya hemos hecho nuestra mezcla de colgate y zumo de limón. Entonces ahora es necesario proceder a aplicársela sobre toda el área de la resistencia. Entonces pues con un pincel vamos a ir aplicando. ¿Pero qué? Bueno, una vez medida la intensidad de cortocircuito de nuestra celda, vamos a proceder a medir el voltaje en circuito abierto de la misma. Entonces para ello utilizamos un voltímetro conectado a los bornes de nuestra celda de resistencia infinita, con el fin de no permitir el paso de la corriente por el circuito. Entonces vamos a unir nuestras puntas y podemos observar también que la cuantía es también del orden de unos cuantos milivoltios. Entonces de esta manera, obtenido el voltaje en circuito abierto y la intensidad de cortocircuito, se pueden llevar a cabo una serie de análisis y de cálculos que más adelante se irán a indicar con sus respectivas gráficas. Bueno, continuando con nuestro experimento, anteriormente se ha realizado la toma de datos en condiciones normalizadas de la celda. Ahora se va a exponer la celda a los rayos luminosos para tomar nuevamente los datos y observar las variaciones que se presenten. En primera instancia vamos a medir la corriente de cortocircuito cuando la celda es expuesta a la radiación. Entonces, como se puede observar, efectivamente existe la variación que más adelante pues se irá a tabular y graficar para que se pueda entender mucho mejor estos cambios y así mismo la influencia que van a tener en nuestros resultados. Bueno, seguidamente la medición de nuestra corriente de cortocircuito con la celda expuesta a la radiación. Vamos a medir el voltaje en circuito abierto
nuevamente con nuestro voltímetro de resistencia infinita para que nos impida el paso de la corriente a través del circuito y poder llevar a cabo la medición. Entonces conectamos nuestras puntas a las terminales de la celda y podemos observar la medida en milivoltios, que pues aparentemente se observa mucho mayor a la que se midió en estado normalizado. Además de esto, de estas mediciones, más adelante se van a tener en cuenta otros factores o variables como son la temperatura y resistencias externas, que nos van a permitir hacer unos análisis y conmutar nuevos resultados para poder más adelante obtener una medición de nuestra radiación solar. Muchas gracias. Como en videos anteriores habíamos hablado sobre la celda fotovoltaica casera para hacer nuestro proyecto de radiación solar, medición de radiación solar, pero pues no nos fue posible por su descomposición. Entonces vamos a utilizar paneles industriales que tenemos en este montaje. Tenemos dos paneles solares que están conectados los dos en paralelo. Unidos a ellos, quisimos interpretar o dar a conocer la radiación solar por medio de la intensidad de algunos LEDs que se muestran dentro de nuestro proyecto. Como se ve acá en el montaje, está compuesto, como ya decía, por los dos paneles, sus sensores de luz, los LED, y un sensor de temperatura, el cual tiene una termocupla que es la que nos indica la temperatura a la que está el ambiente. Para simular la radiación solar utilizamos en nuestro caso un bombillo de 70 vatios y utilizamos para medir la capacidad de los paneles, la capacidad de energía consumida por el panel, un multímetro, y vamos a medir acá el voltaje. Entonces podemos observar acá la unidad de medida del multímetro está en voltios DC. Ahí tiene un voltaje de 0.5 voltios. Si yo acerco la iluminación, va aumentando el voltaje. La capacidad máxima de estos paneles es hasta 2 voltios. Es suficiente para alimentar nuestros LEDs de presentación. Si observamos los LEDs, a medida que disminuye el voltaje o la intensidad de luz, aumenta su intensidad de radiación e iluminación de los LED. Entonces podemos observar que entre más intensa sea la luz, mayor es la iluminación de los LED. Entonces podemos observar en el video que inicia desde el amarillo, verde, naranja y rojo. Entonces, al ser la radiación mayor la que se absorbe por los paneles, en este caso, los LEDs van aumentando su intensidad, como vemos en el video. A la misma vez va aumentando y disminuyendo el voltaje. Para poder aumentar o disminuir la intensidad de los LEDs fue necesario conectar resistencias en serie para
repartir los voltajes y las corrientes en cada uno de los casos.